Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Tema que no se arregla con sueldo ni con horario flexible, que es la cultura laboral, porque puedes tener gente de nómina, pero no significa que tengas un equipo. Bienvenidos todos. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué onda? Buenas tardes a todos. ¿Qué onda, Peter? ¿Todo bien? Acá Todo andamos bien acá. En Hermosillo todavía. Listos, remoto, alguien tiene que trabajar, pero Así contentos es. aquí de estar con ustedes en otro capítulo, después de compartirles las experiencias que Sí, hemos vivido en el mundo empresarial. sí, y qué Bien, buen tema este, ¿eh? va a estar bueno, va a Te estar digo, bueno, así es. porque no tanto desde el punto de vista teórico, sino del punto de vista sufrido. Ándale. Ándale, de la experiencia, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, de las señales que indican que si el equipo está desconectado o qué errores cometemos como líderes y también cómo sí se puede construir una cultura real, inclusive desde cuando vas empezando, sí, desde el arranque de la compañía. Entonces vamos a ver primero, gracias a Kroll RP, orgulloso patrocinador de los transformadores, que hoy nos comparten el mensaje de que hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas y para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que hablen entre sí. Y ahí es donde un ERP marca la diferencia, ¿no? Para más información visita www.kroll.mx. Muchas gracias a Kroll RP por ser patrocinador de los transformadores. Entonces nos arrancamos y pues vamos a empezar por donde duele, cuando te das cuenta de que tu equipo solo está cumpliendo y no empujando contigo, no empujando en el Nomás- proyecto, ¿no? Casi dice, no, nomás está esperando la quincena. Y como estabas diciendo el otro día, parece burócrata de 8 a 3. Entonces, No, 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 pero sí chambean, güey. pero sí también. ¿Cómo, cómo identificas o cómo identificar cuando alguien solo está cumpliendo con lo mínimo? Ahí, Pancho, ya que estamos entrando en tema. Híjole, fíjate que yo creo que está viéndolo del punto de vista sencillo, ¿no? Cuando una persona te dice, mm, ¿qué hago? Ujú. Pues hasta ahí llega, ¿no? El qué hago. Pero si una persona llega y después de lo que hizo, dice, ¿y qué más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí, que no se anda haciendo loco ahí Sí, sentado. ¿verdad? O sea, es algo muy natural, algo muy normal que tú dices, ah, mira, ese vato, le echa muchas ganas, sí, se acomide mucho, decimos por acá en el norte, ¿no? Se Sí. acomide mucho a hacer esto, entonces dices, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer, no? Entonces, simplemente es algo muy sencillo que muchas veces tú con actitudes de las personas vas viendo realmente cómo son, si nada más van a ir a hacer horas nalgas ahí a la chamba, o realmente van a hacer muchas cosas más, ¿no? O van a proponer más cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, uno como líder te va a dar, te das color de todas esas formas de cómo lo hacen, ¿no? Ujú. Algo que nos ha pasado es que rapidito ves solo con el hecho de verlos, de estar con el equipo, te das cuenta de que quién, quién no está haciendo, quién no está empujando igual, ¿no? Y bueno, algo que se puede presentar ahí es que los colaboradores, así, o el talento, pues que también entra la parte personal, ¿no? Y se desconectan emocionalmente, o sea, ¿qué tan común es ver esto, Pancho? Híjole. Pues bueno, tiene que ver, sí tiene que ver en las organizaciones precisamente que no tienen una buena cultura laboral, organizacional, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, se da mucho también en las personas cuando tienen mucha antigüedad ya en los trabajos, pero más que nada cuando muchas veces cosas que han hablado, cosas que han propuesto, las empresas no la toman en cuenta. O sea, ¿para qué caen en el tema? ¿Para qué opino? ¿Para qué propongo? Si nunca me hacen caso. Como en el desánimo, Entonces caen en el desánimo, ¿no? sí. Entonces, ese es el problema.
que caen en desánimo y pues ya nada más van a trabajar por hacer las horas, ¿no? Pero hasta ahí llegan. Mm, y se pone, pues sí, entra la parte de cuál es mi valor, ¿no? ¿Cuál es mi aportación si no soy tomado en cuenta, ¿no? Y también a lo mejor puede ser que ya entres en modo automático, ya nadie se da cuenta, pues, o sea, no, ni te das cuenta de cómo se siente, porque a lo mejor hace como que hace y ahí la lleva. No, y Entonces, fíjate, ahorita que mencionas eso del modo automático, lo que pasa es que a lo mejor tú como líder, como dueño, como empresario, a lo mejor estás obteniendo X resultados, pues, ¿no? Y dices tú, ujú, está bien, hasta ahí llego y me está yendo bien. Y el trabajo que hace cada quien lo está haciendo hasta, como decía ahorita la pregunta, ¿qué hago? Hasta lo que hace, ¿no? sí, Pero si tú como empresario no te acercas con esas personas para ver cómo están, si están aburridas en el trabajo, si están fundidas, porque muchas veces traen bronca ya de burnout ujú, o algo tienen personalmente que les impide dar más en el trabajo, ¿no? ujú, Entonces va a depender mucho de qué quieras tú como empresa, ¿no? Pero difícilmente una empresa que quiera crecer va a lograrlo si tiene empleados en desánimo o que tienen algún tema con la empresa de que no vayan a gusto a trabajar el negocio, ¿no? ujú. Sí, pareciera así como que, o hicieran todo como que al ahí se va, pues, entonces genera un clima raro, ¿no? O sea, o de desánimo dentro de la compañía. No, y al final de cuentas, como te digo, sí sacan el trabajo y la empresa sigue viviendo. Sí. pero, pero realmente no estamos entendiendo o no queremos entender cuál es mi clima organizacional y cómo están los trabajadores, ¿no? Entonces, la parte del liderazgo es, pues, al intentar motivar o sin entender lo que está pasando, pues, frustra al equipo. Totalmente. Y fíjate que ahorita que dices del liderazgo, más en las empresas chicas, ¿no? O sea, Ujú, ahorita hablamos a lo mejor pudiéramos entender que la cultura organizacional es para empresas grandes, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ser desde empresas que van naciendo, ¿no? Que ya tienen empleados. sí. Entonces, y parte de esa cultura organizacional, pues el que se la va a transmitir realmente es el dueño, es el empresario, porque es el que tiene la receta, es el que tiene la fórmula, es el que va a saber cómo dar su servicio, cómo vender su producto, cómo se van a comunicar entre ellos. Ujú. Pero ese es el principal que tiene que hacer esta cultura organizacional. Fíjate que yo creo que hay algo muy importante ahí en relación a las señales que ignoramos cuando un colaborador pues ya no cree en el negocio, porque puede ser que vayas avanzando ahí, que a lo mejor pierde la confianza en relación a los objetivos establecidos o a las expectativas que te vas creando como colaborador. Y ahí en tu experiencia, o sea, ¿qué señales son las que podemos pues prestar atención en esos casos? Las señales del trabajador o por qué se dan esas situaciones. Bueno, como te digo, puede ser por las expectativas del colaborador, ¿no? Que tienen relación a lo mejor a los objetivos, al sueldo, al impacto que se está teniendo o motivos personales. Pero puede haber señales que a lo mejor estamos ignorando o que no nos damos cuenta de que están pasando dentro del equipo y Ah, hacen ok. que ese colaborador deje de creer en el negocio. Bueno, es Que común, pues está muy pegado al sí, desánimo. Ujú, sí, el desánimo, pero, por ejemplo, en casos típicos así que se dan en un trabajador que está desanimado, ¿no? Si entra a las reuniones, no participa, está en silencio. mm, Eso es uno, ¿no? Y ok. luego también emocionalmente como que no, hay una apatía
para todo lo que se refiere al trabajo. O sea, como te digo, nada más cumplir con lo que hago y listo, de ahí no me muevas, ¿no? El qué hueva también. El qué hueva, ¿sí? Eh, O me da igual. A lo mejor ujú, en las charlas de pasillo ahí, pues me da igual, ¿no? sí. O, Y, o ¿para qué lo digo? Pues si no, todavía no me hacen caso. ujú. O ya está Sí. pensando en irse. Muchas veces puede ser que sí, ¿no? O sea, que sí depende de su situación. Hay quienes Ujú, dirán, no, pues esto hago, esto me pagan y aquí me quedo, ¿no? ujú, Ya me la sé de esta manera y hasta ahí llego. Y otros casos, pues sí, cuando realmente la persona quiere estar en una empresa donde sí la tomen en cuenta, donde sí haya un crecimiento, donde sí sus logros se los recompensen de alguna manera, ¿no? No necesariamente con ujú, dinero, pues, ¿no? Entonces, busca esa parte emocional que se requiere, no solo es el dinero, pues, ¿no? Sino se requiere una parte emocional de la empresa hacia el trabajador, ¿no? ujú. Creo que también hay factores externos a la compañía que pues afectan en pues en el empuje o en la creencia que tenga el colaborador con la empresa, porque su círculo de amigos, que empiecen a platicar cuánto ganan sus amigos, cuánto gana él, cuáles son sus condiciones laborales y empiezan a crear, como te digo, a lo mejor una expectativa que no puede ser cumplida en el lugar en el que está, Mm, ¿no? Bueno, ahí va a depender, ya va a depender de las personas, a lo mejor muchas veces de la industria donde se encuentren, ¿no? Hay industrias, Sí, por ejemplo, que pueden ser de altos ingresos y que tienen mucha rotación. Por decir, otra empresa te lo piratea fácilmente, pues, ¿no? eh, Y te lo piratean con dinero, pues, ¿no? ujú, Entonces realmente esos trabajadores son trabajadores mercenarios, pues, o sea, van a ir con el que le pague más, pues, ¿no? Sí, ok, muchas veces, aunque tengas muy buena cultura organizacional y está la empresa muy bien y sea tomado en cuenta, hay raza que se va sobre el dinero, sí, porque muchas veces ve las cosas a corto plazo, es cortoplacista, pues, ¿no? No sí, las ve a largo plazo, entonces se va sobre la lana, pero no se va sobre una empresa donde pueda tener una carrera, donde pueda tener un crecimiento, ¿no? mm. Entonces, Entonces, es como la sí, industria donde estamos nosotros, pues, o sea, mucha raza va brincando de empresa en empresa, pues, ¿no? Pero también va ujú, por el lado del sueldo, ¿no? ujú. Que en nuestro caso, pues es la industria del software. Y aquí, Así es. en, en esas circunstancias, eso que está pasando el colaborador dentro de la empresa y cuando tiene ese desánimo, pues se ve el impacto directamente en el cliente, no en la atención a clientes, aunque no, aunque no lo exprese directamente, como dices, se ve en las acciones, pero también creo que se ve mayormente reflejado en cómo se está atendiendo a los clientes. Totalmente de volada, donde se refleja es en el servicio que le das a los clientes. Y es Ujú, fácil saberlo porque si un empleado está comprometido con la empresa, con el propósito de la empresa, con la cultura de la empresa, va a hacer todo lo posible para quedar bien con ese cliente, para sí, resolverle todas sus dudas, para resolverle su problema. ujú, Y el cliente, pues no es tonto, el cliente se va a dar cuenta cuando nada más lo está atendiendo por compromiso y le manda una mm, respuesta nomás para ver si ya con eso tiene, ¿no? Pero no hay realmente un compromiso de que se solucione su problema, ¿no? sí, Entonces, definitivamente, donde va y pega todo este tema es en el servicio al cliente y, por supuesto, pues en la venta de la empresa, ¿no? sí. Ahí fíjate, ahorita estamos hablando así exclusivamente o enfocados en la parte del colaborador, ¿no? Pero también si nos vamos al equipo de liderazgo, al jefe, a los dueños, o sea, también, ¿qué tan común es pues los colaboradores dejen de confiar en el liderazgo del equipo? Sí, como te mencionaba ahorita, si el líder es el que tiene que ir creando esa cultura organizacional, más en las empresas chicas, ¿no?
que no hay un Ujú, departamento de recursos humanos, que no hay otro tipo de herramientas que te ayuden a crear esa cultura organizacional, ¿no? Entonces, creo que en algunas organizaciones o muchas, la confianza no se va rompiendo del trabajador con la empresa, no se rompe de fregazo, pues de una, no se va a romper, se va poco a poco, por ejemplo, con promesas que no le cumple la empresa. mm, Si le prometiste algo y no se lo cumpliste, ¿no? ujú, Entonces, esa es una, ¿no? O por ejemplo, o más en empresas chicas, si de repente el líder llega, a veces que llega riéndose y al otro día llega enojado o llega con maltrato o alzando la voz o no le pueden hablar o tiene la puerta cerrada en la oficina. ujú. Entonces, todos esos puntos pues van deteriorando esa confianza del trabajador, ¿no? Porque al final o bien cuando tú lo contratas, pues a lo mejor le dices, no, fíjate aquí, que aquí en la empresa nos la llevamos muy bien, el, todo en orden, Mm. lo respetamos, pero ya a la hora del día a día, si el líder comete todas esas faltas, pues es muy difícil que se tenga una confianza y una cultura organizacional, ¿no? Sí, a lo mejor se quedan en el discurso porque está bien fácil inventarse ahí una misión, una visión ¿cómo se llama? Y unas frases ahí de cultura, pero si no se viven, o sea, si ahí están escritos, a lo mejor incluso algunos lo tienen en un cuadrito ahí en la oficina y los valores y cosas que pues defines para la compañía, pero si no se viven, pues no sirven para nada, ¿eh? Es correcto, Entonces, pues sí, adelante, porque, adelante. sí, porque es correcto, porque aquí se trata de coherencia. O sea, Ujú, si el líder no es coherente precisamente con lo que mencionas, con los valores, con la misión y más allá con el propósito que tiene tu empresa, pues, hacia dónde vas. Si no es coherente, entonces el ejemplo es el que se esparce por todos lados, pues, o sea, no es el que hables, no es lo que hables, es lo que hagas. es lo que hagas, predica con el ejemplo. Así es. Sí, y creo que en esos casos, o sea, el, el equipo, cuando no se vive, o sea, cuando no se predica con el ejemplo, el equipo se empieza a desconectar. Ya, y como dices, empiezan las pláticas entre ellos o el desánimo. Y como dices, siguen operando, pero empiezas a ver, por ejemplo, que otro tipo de señales, así como decías, como el ausentismo, los retrasos, o sea, como que se ve la falta de compromiso. Sí, simplemente ya no creen. Ujú. Ya no Ya no, creen. no, imagínate una organización que ya no creen que le digan, Sí, oye, si vendemos tanto, te voy a dar tanto de comisión adicional. Oye, vamos a meter esta nueva línea de producto para que funcione esto. Si tú siempre estás prometiendo y no estás cumpliendo, se entonces, acaban. pues definitivamente se acabó la confianza. No quiere decir que Ujú, a lo mejor no te cuajan todas, porque igual como ujú, empresa tú puedes hacer un proyecto nuevo o algo y, y, y creas una expectativa en toda la organización y está bien crear expectativas porque de eso se trata, porque al final de cuentas esas expectativas son proyecciones ujú. y, Sí, y tienes que buscar que se cumplan, pero no puedes no buscarlas, o sea, el que te vean que sí hiciste todo para buscarlas y para que se lograran, eso es lo importante. sí, sí, tienes razón, porque sí puedes diseñar una estrategia, dar el mayor esfuerzo y a final de cuentas no cuajó, pero se ve cómo sí se estaba buscando, pues. Pero si Exactamente. lo logras y no cumples, pues no, pues te estás frito. Frito. Y muchas veces, y más al inicio, como decías, la cultura pues va a depender del dueño. Entonces, si se va
y no está esparcida, pues se corre el riesgo de que hasta ahí llega, ¿no? No, en empresas donde no hay una cultura laboral, pues definitivamente el dueño siempre tiene que estar ahí. O sea, siempre va a estar Ujú. ahí y él va a estar trabajando también de apagafuegos y va a estar trabajando para todo. O sea, Así es. no hay cómo, porque no hay, porque todavía no hay la base para que la empresa funcione. Hay que ver, yo veo como la cultura laboral como es el alma de la empresa. Entonces, si no hay alma, pues no funciona. Sí. Entonces, Y, es y la sí, forma, sí, porque necesitamos ahí, ahí donde todo se junta, donde cómo nos comunicamos entre nosotros como empresa, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros propósitos como empresa. Y si no ujú, estamos todos empapados de eso, pues es muy difícil que el empresario o el dueño pueda delegar, pues, porque los demás no van a poder tomar decisiones alineadas a esos preceptos, ¿no? así es. Muy maestro, pero sí, Así es. Hay que acabar con esa parte, con frases como con que cumpla, ya con eso, pues, ahí ya tenemos, ¿no? Al ahí se va, pues sí, al ahí se va, o sea, necesitamos eliminar esa parte de ahí. sí es. Entonces, esto es pues en nuestra experiencia, algunos de los puntos que podemos identificar y de los que pues, debemos de estar atentos. Ahora, ya platicamos ahorita de qué es lo que pasa cuando no hay una cultura, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se construye una cultura real desde el inicio, así desde abajo, y con intención así, no con frases de pared como platicábamos ahorita. Entonces, desde tu punto de vista, Pancho, ¿qué define realmente una buena cultura laboral? A ver, lo voy a poner en términos sencillos. Todos tienen que saber qué posición juegan, Sí, ¿ok? Todos tienen que saber. Y además, esos que juegan, pues tienen que querer jugar juntos. Porque una cosa es aparte, que, sí. sí, porque una cosa es que tú juegues una posición, que juegues en ese equipo, y la otra es que no quieras jugar, pues, ¿no? Ujú. Ese es uno, ¿no? Para que pueda haber para que pueda haber coherencia ahí, pues, entre todo el equipo, ¿sí? Sí, y fíjate que ese ejemplo ya me lo habías platicado y algo que me gustó mucho ahí de eso es de que como líder tienes que identificar qué posición debe de jugar cada uno de los colaboradores. Sí, igualito que en un equipo deportivo, porque si Sí, lo tienes en algo que no le gusta o que sus habilidades no son tan buenas para esa posición, o sea, tú tendrías que identificar dónde colocarlo, pues, para que funcione. sí, porque puedes tener un muy buen clima laboral, pero si a esa persona lo colocas donde no le corresponde, vas a tener los mismos problemas de desánimo con el trabajador. Y que te pueda ir llevando a los cercanos también, no sé, que te empiece a contaminar ahí. Totalmente, y a lo mejor y al final de cuentas lo estás desperdiciando, pues, porque puede jugar una posición donde sea más efectivo, ¿no? Ent- Entonces, para un pequeño, ahorita que decías, por ejemplo, cuando arrancas, pues no tienes RH, o sea, o recursos humanos. Tú eres recursos humanos, tú eres quien ve, quien contrata, quien ya habíamos platicado, el one show man, ahí el que hace todo. Entonces, ¿cómo diseñas, o sea, una cultura organizacional así cuando vas empezando? A lo mejor que eres tú y empiezas con uno o dos. el- Como tú eres el dueño del bate y las pelotas, pues lo que tienes que hacer es, sí, pues, ¿no? Entonces tú vas a definir las reglas del juego. Tú como empresario vas a definir las reglas del juego y les vas a dar a conocer todas esas reglas del juego. Sí. Y lo tienes que hacer hablando muy claro, hablando muy franco. Sí, eso es muy importante. Si dejas tú claro desde el principio el del cómo se va a jugar, entonces ahí ya vas ganando, ¿no? Y Ujú. además de cómo se va a jugar, que también tienes que ser árbitro.
Pues porque tienes que ver que realmente se juegue así. Aparte. Sí, tienes que ver que realmente se juegue así para que tú vayas ahí, si hay una infracción, pues que la corrija, Ujú. ¿sí? Para que no se te haga el desmadre, pues. Sí, entonces Ok, aquí sí, sí. lo que tienes que hacer es, tú como dueño, tú defines las reglas del juego, tú le vas a decir claramente a cada jugador cómo va a jugar y en forma de grupo también cómo vamos a jugar y hacia dónde vamos, qué queremos ganar, que ese es el propósito de la empresa. Sí, exacto. Tienes que tener un propósito. Si no hay un propósito y que todos conozcan el propósito, es muy difícil porque no sabes a dónde llegar. Exactamente. Ujú. Exactamente. Fíjate que, bueno, que nosotros tuvimos la fortuna ahí de vivir la experiencia de trabajar con una empresa que nos ayudó con toda esa parte de, bueno, mejor dicho, con el objetivo específico así del para qué. O sea, ¿para qué estás haciendo esto? Porque a lo mejor y defines una misión y visión que las escribiste un chorizote, escribiste que a lo mejor y te quedó muy bonito, pero que nadie se acuerda qué significa. O mejor dicho, nadie recuerda cuáles son las palabras. Entonces, cuando tú defines tu para qué y lo transmites al equipo, creo que eso es lo que le da sentido y propósito en general, pues hacia dónde vamos como empresa. Sí, pero ¿sabes qué? Mm, ¿Qué hay que hacer para que no se te olvide el para qué o tu propósito? A ver, Mira, eso lo tienes que hacer en todas las acciones diarias que hagas en la compañía. correcto. Si un cliente te pidió una cotización, todo tiene que ir orientado hacia el para qué de tu empresa. Ujú, Si un cliente te está pidiendo una ayuda, un soporte, tiene que ir orientado hacia para qué, hacia qué propósito vas. ujú. Entonces, cuando todo el equipo está ya bien compenetrado de cuál es el propósito de la compañía, el tomar acciones, el hacerlas, se vuelve más fáciles, porque todos van orientados hacia un mismo punto. O sea, no es repitiendo aquí hacia el propósito, sino se tiene que meter Vivir, en la vivir. sangre, se tiene que vivir y meter en la sangre para que todas las acciones inconscientemente las hagas sobre ese propósito. Correcto. Si un Hay cliente me pide una ayuda, si me pide un nuevo requisito, no le estoy tirando piedras al Iván de aquel, de Cron. Si, si me pide un nuevo requisito, entonces primero tengo que pensar sobre el propósito que tengo como compañía para poder ayudar a ese cliente, ¿no? Ujú. Fíjate que ahí con el propósito ahí y como tip para, para los que nos escuchan, hay un libro que se llama Start with Why o empieza con el por qué, creo que así se llama el libro de Simon Sinek. Muy bueno porque ahí viene la definición, ¿no? del para qué de la compañía, ¿no? Pero hay dos Ujú, partes que a mí me gustan mucho que dicen, eh, primero el qué haces de una empresa, ¿no? Que el 100% de los colaboradores saben qué hacemos. Y luego viene el cómo lo haces y baja el porcentaje del cómo lo haces, pero cuando le preguntas para qué lo haces, o sea, son bien poquitos. Y aquí lo que decía, lo más importante es el para qué, que toda la empresa sepa para qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces eso se vuelve clave en todo el tema que venimos desarrollando ahorita, ¿no? sí. Entonces, Sí, Sí, pero nomás terminando con eso, con la idea. Y el cómo lo transmite el líder, como te digo, no es que se lo diga, sino que cuando a ti te presentan algo, cuando tú estás platicando con las personas, con eso, siempre tienes que hacer énfasis en ese propósito. sí, Tienes que ver si, como te digo, si te presentan un pedido que tienes que hacer tú, si te presentan una orden de compra, si
te presentan cualquier documento, cualquier acción que se tenga que hacer en la empresa, tienes que hacer énfasis en el propósito, estarlo diciendo, estarlo cacaraqueando para que se pueda ir corrigiendo, pues, ¿no? Como te digo, como el árbitro, corrigiendo. Ah, sí, pero te faltó esto, mira, porque si no hacemos esto, nos alejamos del propósito que tenemos. Exacto. Entonces, cuando Eh, hacemos eso, logramos entonces que todo el mundo ya piense de esa manera, sin pensarlo. Oye, Pancho, ¿se puede dar el caso, por ejemplo, de que sí tienes bien claro el para qué, lo intentes transmitir así, pero va a haber alguien que a lo mejor que no cree en el cambio, pero sigue dentro de la compañía? O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Pues la verdad que tienes que ser ahí en ese caso muy frío, pues no, porque si alguien no sigue o no está convencido del propósito, pues mejor darle las gracias. Te digo porque ese Ujú, jugador pues no te está funcionando en esa posición, ni en ninguna te va a funcionar. ujú. Entonces ahí pues nada más, en esos casos pues tiene que ser muy frío por el bien de las personas que trabajan en la empresa y por la empresa. Y pues como te digo, despedirlo, ¿no? Sí, hay un ejemplo ahí, hay una historia que me gustó mucho que dice que tú como empresa, a lo mejor imagínate que la empresa es un camión y todos van arriba del camión y todos vamos hacia un lado. Y de repente subes a alguien al equipo, lo subes al camión y le empieza a dar indicaciones al chofer de que le dé vuelta para otro lado. O sea, cuando no vamos para allá, ese es el que no ve el para qué, pues el que no ve el propósito de la compañía. Entonces, pues como bien dices, o sea, tenemos que contar con el equipo que crea, o sea, que crea en el propósito y que se sume al mismo esfuerzo y a la dirección que todos estamos, o que como líder de la compañía, pues que estás buscando, ¿no? Ahora, dentro de la información que va fluyendo en la empresa, eh, y en lo que, pues, como dueño de la empresa, siempre estamos viendo la parte de los resultados en los ingresos, la parte financiera. Tú, Pancho, ¿qué tan útil consideras que es compartir esa información con el equipo? Definitivamente es muy útil compartirla, ¿no? Digo, a lo mejor no compartes algunas cosas que pues no son de interés del equipo, ¿no? Ujú. Pero sí tienes que ir dando informes de los resultados que se están obteniendo. Sí, Ok. porque al final de cuentas, la empresa la hacemos todo. No, 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 nada más son los dueños o los accionistas, ¿no? Ujú. Entonces, al menos en el nivel de empresas que de medianas y pequeñas empresas, sí es muy importante que le estemos dando información respecto de las ventas, cómo vamos contra el presupuesto, contra las ventas al mes anterior, cuánto crecimos, cómo vamos sobre el objetivo que nos pusimos. O sea, sí se tienen que dar, y no solo a los vendedores, sino a toda la compañía, porque al final de cuentas, lo que desde el office boy hasta el director general, pues juegan una posición que se requiere para hacer crecer la empresa, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Y también creo que desde mi punto de vista, considero que es muy importante involucrarlos en decisiones importantes, ¿no? O sea, que todos sepan hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que siempre como te digo, va a haber metas globales, ¿no? O va a haber cosas que son de todos, que son de la empresa, pero también hay cosas que corresponden a X persona, que Ujú. con esas personas sí tienes que platicar sobre la meta que quieres obtener de su trabajo, porque lo tienes que hacer responsable de ello. O sea, no puedes tú nada más darle indicaciones, darles tareas y vuelvo a lo mismo sin darle una meta, sin darle un propósito.
Ok, Entonces, tiene que saber al punto donde va a llegar. exactamente. Entonces, tú cuando haces eso, entonces ya le estás dando una responsabilidad, Mm, ¿sí? Pero en forma pues sí, individual, pues, o individual, o a lo mejor hay un equipo de trabajo, bueno, que se va a encargar de X proyecto. Pues tienes que, los detalles se los tienes que dar a ese equipo de trabajo, bien detallado, bien específico, para que no quede ninguna duda, ¿no? De lo que van a hacer y hacia dónde van a llegar. de acuerdo. Ahí fíjate, cuando empiezas con esta parte del para qué, de la cultura, del empuje y que todos van sumando ahí también, y más que nada también con la relación, se va creando una relación personal con los colaboradores, pero también en el equipo directivo debe de haber límites entre esa confianza que se está llevando y cuáles consideras tú que son los límites, pues, sanos entre confianza, pues, y lo que pudiera llevarte ahí al desorden. Buena pregunta, porque mm, tienes que identificar muy bien entre los temas que son de trabajo y los temas que son personales, ¿no? Sí, Sí, entonces tú le vas a dar o le da la confianza al trabajador, pero le tienes que dar la confianza con reglas claras. Es decir, en esas reglas claras, pues ahí están los límites, pues, ¿no? O sea, no va a significar que vas a aguantar todo, pues no. O sea, no, no es, tiene que haber un respeto y mutuo y un objetivo en común. ujú, Entonces, si pudiera decir que tienes que tener en esa relación un respeto mutuo, tienes que tener claridad en los roles de las personas, pero ok, también le tienes que exigir también un cumplimiento básico. Es otra de las partes que se tienen que dar, pues, ¿no? sí, Y también tienes que tener tu relación con el trabajador, con la persona, tienes que tener los espacios bien definidos. ¿Cuándo es de trabajo? ¿Cuándo hablamos de trabajo? ¿Y cuándo hablamos como personas, como fuera del trabajo? ujú, Creo que los dos elementos en esto que te menciono son muy importantes, porque no puede ser solo en el trabajo. Si realmente quieres tú crear una cultura laboral, pues no solo puedes estar hablando de trabajo, es cierto, ¿sí? sí, Y la otra que creo que tienes que tener es que tú como líder y también el trabajador, que puedan tener una retroalimentación de su relación, pues, ¿no? Y es de uno a uno. ¿Por qué? Porque sí es importante que, el, que pues también te pueda decir y que la parte en que está incómodo, o tú también como líder, ¿por qué te sientes incómodo? ¿Por qué crees que no está funcionando? Pues sí, las conversaciones difíciles que se tienen que hacer. totalmente. Creo que se tiene que dar siempre un debate, pero ahí en ese terreno, pero siempre con el afán de construir, pues, ¿no? Ujú, Entonces, cuando lo entiendes, que se da ese debate con afán de construir, y que al final de cuentas nada es personal, o sea, es para la empresa. Si hay ujú. ese entendimiento, si tú logras transmitir ese entendimiento con los trabajadores, con las personas, pues yo creo que es mucho más fácil tener ese, o como decías tú ahorita, tener ese límite entre la confianza y el desorden. Muy bien, muy Sí, sí, bien. sí, está Está muy cañón bueno, sí, eso. está bueno, ¿cómo No, no? porque lo que pasa es que la línea está muy delgada. Entonces, Sí, tienes que saber manejarlo ahí muy bien, ¿no? Como dueño de empresa. muy bien. Tenemos varias preguntas del público. Vamos a empezar aquí aprendiendo algunas. Paola López dice, qué bueno que tomen este tema.
muchas veces se pierde la esencia del trabajo en equipo. Saludos desde Miami. Así es. Perdón, Valentina Pérez, qué interesante el tema de hoy. Es tan fácil confundirse entre tener un equipo y solo gente que viene a cumplir horas. Saludos a todos desde La Paz. Exactamente, eso es. Y acuérdense que si son emprendedores o líderes, acuérdense que el que hace el juego es el líder, es el dueño. Lo que dijiste ahorita del árbitro me gustó mucho ahí, porque al principio juegas y eres árbitro al mismo tiempo. Así Fernando es. López, qué bueno que toquen estos temas. Es hora de hacer un cambio real en nuestras empresas. Saludos desde Buenos Aires. Saludos, No, Fernando. Leonardo Torres, ¿qué estrategias recomiendan para transformar un grupo de personas en un verdadero equipo? Gracias por el programa. bueno, pues lo primero es como les mencionaba ahorita, es tú como líder tienes que poner las reglas de ese juego y si no las sabes, pues las tienes que inventar. O sea, yo no creo realmente que no las que un empresario, que alguien que está llevando su empresa no conozca las reglas. Ujú. Yo creo que y para no hablar de que vamos a contratar a una consultora que nos ayude y que nos va a cobrar un chorro de lana ahí por hacerlo. No, yo creo que todo empieza por el líder de la empresa, ¿no? Entonces, es Ujú. el que tiene que hacer esa cultura organizacional. Sí, definitivamente tienes al principio, y como son poquitos, o sea, creo que es también obligación del líder, o sea, crear una relación con los colaboradores. Algo que a nosotros en lo personal nos sirvió mucho desde el principio de la empresa. Es como les digo, crear esa relación. Nosotros definimos un día a la semana para reunirnos y empezábamos con unas cervezas, con unas caguamas, y lo hicimos institucional, así el jueves de caguamas lo bautizamos. Todos los jueves nos reunimos con el objetivo, pues, de no solo, sí, platicas mucho del trabajo, evidentemente, pues porque ahí pasamos la mayoría del tiempo, pero también empiezas a decir o platicar de cualquier cosa, pues, De cualquier y pendejada. cualquier pendejada, y vas creando esa relación con el personal. La verdad que a nosotros nos ha servido mucho. Ya tenemos 14 años con el jueves de Caguamas. Y esas reuniones con el personal es donde participes. Y como te digo, si eres el responsable o el líder, pues participes activamente y pongas atención a qué está pasando, qué es lo que está comentando el equipo, ¿no? Y que tengas oportunidad, pues, de acercarte con todos. Sí, pero esas reuniones que tengan, que realmente sean reuniones francas, que sí les digan todas las cosas. O sea, Ujú, que sí, porque si va a ir y vas a ir en posición de jefe, pues no te van a decir nada, tienes que cambiar la posición. ujú. Tienes que ir en la posición de otro jugador del equipo, ¿ok? Muy Entonces, si bien, vas así, entonces ahí vas a tener más retroalimentación. exactamente. Pablo Fernández dice, la cultura laboral es fundamental, pero ¿cómo medir su impacto en el rendimiento? Saludos a todos. Fíjate que eso mm, se ve desde el principio, o sea, tú vas a ver cuando tú vas teniendo una cultura organizacional buena, te das cuenta inmediatamente en las personas. Hay menos fricción en el trabajo, en cómo nos comunicamos, desde cómo nos comunicamos hasta cómo nos ayudamos. O sea, eso a lo mejor no hay cómo, sí se puede medir, ¿no? Con encuestas, no sé, uno a uno, puedes estar platicando con ellos, ¿no? Ujú, Pero, pero lo más fácil es que tú te vas a dar cuenta cuando esté mejorando tu cultura organizacional, porque tú vas a ver los cambios inmediatos, vas a ver a las personas diferentes, vas a ver que las personas eh, llegan a tiempo, cumplen a tiempo, no cumplen ahí rayando.
que llegan Sí. terminando los trabajos, No, y ¿verdad? luego se preocupan por el cliente, Pancho. Se preocupan por tu cliente. Entonces, te digo, pero hay métodos ahí para evaluarlo, sí, ¿no? Pero te digo, eso es lo que más fácil, con lo que más fácil te vas a dar cuenta. Ujú. Ahí, sí, como te decía ahorita, si tú eres el líder, tú te tienes que preocupar por tus colaboradores y ellos se van a preocupar por los clientes o se van a ocupar con los clientes. Entonces es una cadena que hay que atender ahí. Francisco Rojas dice, es hora de dejar atrás esas horas nalga y construir un verdadero equipo. Gracias por el programa, los escucho desde Así es. Hermosillo. Dale, Ándale, mira. saludos. Saludos. Alejandro Castillo, ¿qué opinan de las capacitaciones para mejorar el trabajo en equipo? Saludos desde Veracruz. Todas las capacitaciones son buenas. Todo lo que puedas invertir en capacitación para los trabajadores y capacitación para también de liderazgo, es muy bueno que lo tomes. Muy bien. Gabriel Torres, la verdad es que muchas veces en las pymes solo se ve gente cumpliendo horas. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Saludos desde Monterrey. Ya dimos ahí Pues, algunos tips, Gabriel. pues el primero que tiene que cambiar es el líder. Ándale. Si está pasando eso, quiere decir que hay un mal liderazgo. Ok, muy bien. Lucio Hernández, totalmente de acuerdo, Francisco. A veces parece que solo estamos haciendo horas nalga. Yo conozco dos o tres bien nalgones, dice. José Martínez, me encanta cómo abordan estos temas. La cultura laboral es clave para el éxito de cualquier pyme. Saludos desde Madrid. Saludos, José. Saludos. Santiago Ruiz, este tema es súper relevante. ¿Cómo podemos medir si realmente tenemos un equipo comprometido? Saludos desde Tijuana. Platica con ellos. Si no tienes relación con tus trabajadores, con tu equipo, pues entonces quiere decir que algo anda mal. Pero como puedes saber, más fácil es platicando de uno a uno. Exacto. Mateo Hernández, a veces creo que la gente solo está ahí por el sueldo y no por el equipo. Gracias por el programa, los escucho desde Tijuana. Saludos, Mateo. Y otro Mateo, mira, ¿cómo se puede fomentar, Mateo Ruiz, cómo se puede fomentar un ambiente de trabajo más colaborativo? Gran programa, chicos. Saludos desde Barcelona. Mm, Mm, Tienes que, como mencionábamos ahorita, tienes que tener bien claro el juego que van a jugar y bien claras las posiciones de cada quien y cómo van a jugar entre ellos. Exactamente. La transformación se nota cuando el equipo pues ya no solo ejecuta, sino que se siente parte de la compañía y pues eso es lo que construyen. Ahora, a ver, Francisco, ¿cómo se siente liderar un equipo comprometido de verdad? Pues mira, mm, yo al menos lo que he vivido, cuando un equipo está comprometido, me di cuenta porque ya no me ocupaban tanto. Ujú, Al momento que me empezaron a hacer menos preguntas y al momento que empezaron a ellos a resolver todas las situaciones que se presentaban, entonces quiere decir que ya hay un equipo comprometido, que ya hay un equipo coordinado, que hay un equipo eh, jugando. Y me atrevo a decir que realmente ya hay un equipo, mm, porque, porque a lo mejor pueden ser 10 jugadores, pero no son equipo. sí. Sí, porque el equipo lo queremos para jugar, ¿no? Entonces, Ujú. entonces si no juegan bien y no juegan juntos, todavía no es un equipo, ¿no? Ok, ¿y cómo cambia tu rol como dueño, como líder, cuando el equipo pues ya no depende de ti para todo? Es cuando las empresas realmente empiezan a crecer, porque ya el rol de los líderes o de los dueños empieza a ser más estratégico. Entonces empiezas a tener más tiempo para cómo hacer crecer la empresa, Ujú, ¿sí? Eh, eh, Porque antes, cuando no tenías esa posición, nada más estabas de cuello de botella, porque todo tiene que pasar por ti. sí.
o estabas de apagafuegos, o estabas de chalán de tus empleados. Así es. Sí, entonces eh, cambia totalmente tu rol. Te digo, empiezas realmente a dirigir lo que no hacías. Ujú. Yo Ahora creo que diriges. parte, sí, parte de eso de la confianza, de cómo vas creando esa cultura, te permite empezar a delegar funciones, porque como dices al principio, haces un montón de cosas y luego traes colaboradores y a lo mejor ahí sigues microadministrando cosas ahí. Y la parte esta de que vas, de todo lo que creas con la cultura y cómo el equipo va creciendo y las cosas van dependiendo más de ti, también implica de que tú vayas soltando, vayas delegando más actividades que te permitan, como decías, volverte más estratégico en la empresa. Y aquí el tema, lo que habla de delegar, es que tú te permitas delegar, porque muchas veces el Sí, problema es uno, no es del otro lado. El problema está en este lado de la cancha. Permítete primero tú delegar y ve muy avanzando. bien, Obviamente muy vas a bien. delegar y va a haber problemas, pero los vas a ir corrigiendo. Pero como te digo, si tienes bien estructurado tu juego, todos esos problemas los vas a poder corregir rápido. Y te van a permitir crecer, pues, porque si no estás atorado ahí, o estás atorando a todo el equipo. Totalmente. Y ahí puedes seguir, pero vas a seguir al mismo nivel. No pasa nada, pero vas a tener trabajadores frustrados, Ujú, fundidos. así es. Y luego también cambia del lado del cliente, o sea, cómo reacciona un cliente cuando habla con alguien, pues que está realmente comprometido y que cree en la empresa. No, totalmente muy satisfactorio porque el cliente ve que se hace, más cuando eres una empresa de servicio, se hace más a tu marca. O sea, vas jalando clientes a tu marca. Ujú. Entonces, es muy interesante porque a quién no nos gusta que nos quieran. Ah, pues sí. O sea, o cómo En resumen, así es, en resumen. O como dicen, a quién no le dan pan que lloren. sí, exactamente. Yo también, bueno, algo que yo he visto es que empiezas a tener otro tipo de conversaciones dentro del equipo. O sea, antes eran un montón, muchas preguntas, que a lo mejor consideradas básicas, pero luego ya empiezan a llegar preguntas que dices, ay, mi Dios, o sea, que ya se pone complicado. Y luego llegan con preguntas y también llegan con posibles escenarios de solución. Ahí es cuando ya nada más o nos vamos por uno o por otro, ¿no? Que dices, por fin. Sí, porque ya entonces, ya ese equipo está funcionando. O sea, ya hay propuestas, ya hay inclusive propuestas de mejoras, tanto en procesos, eh, en atención a clientes, incluso hasta en productos. Llegan con propuestas de nuevos productos. Ujú, exactamente. ¿Sí? Ya, sí, la aportación y el flow pues de la compañía es totalmente diferente. Y también tiene un impacto muy positivo en la rotación, en el ausentismo del personal, porque por ejemplo en nuestra experiencia, los colaboradores son bien, bien comprometidos pues con todo lo que va relacionado con su trabajo y con los objetivos de la empresa. Entonces, ¿qué impacto ves tú ahí, Pancho? Mucho impacto, porque si tú tienes un buen ambiente laboral, no te van a piratear tan fácil al trabajador. O sea, es difícil que se vayan. El salario o lo que percibe una persona por su trabajo no siempre es dinero solamente. Va más Ujú, relacionado también con las emociones, eh, que esté satisfecho, que esté a gusto yendo a trabajar, que esté en un lugar de trabajo donde se sienta bien.
Sí, Ujú. porque, por ejemplo, mucha raza que dice que nunca llega tarde, siempre llega a la hora. Pues llega a la hora porque le gusta. Sí, O como cuando ibas a visita con la novia, ¿a poco llegabas tarde? no, ni madres. Es lo mismo, pues. En, ca- en cambio, la raza que no le gusta, va a llegar tarde, te Ujú. va a inventar que se enfermó, miles de Y que le dio excusas, diarrea el lunes. diarrea el lunes, o sea, así, pues, ¿no? Y por ejemplo ahí, ¿qué es, qué es lo que, qué es lo que más valoran los colaboradores? O sea, ¿qué es lo que tú ves que más valoran en ese sentido, ¿no? Una pregunta, digo, porque están oyendo, pues. Sí. Fíjate que yo creo que lo que más valoran es que hay una apertura a que te puedan hablar lo que quieran de parte Muy del, bien, sí. sí, que el líder esté abierto a recibir cualquier tipo de comentario. Por ejemplo, en nuestra empresa manejamos la política de puertas abiertas. Es decir, la puerta siempre está abierta para el que quiera entrar, platicar algún tema, lo que sea. Siempre está abierta. Entonces, algo muy importante es que son escuchados. Y otra cosa muy importante es eh, que valoran mucho, en el caso de nuestra empresa, es que siempre buscamos el bien común. Buscamos el Ujú, bien común tanto para la empresa, que en sí, que la empresa se conforma también de socios accionistas, como también para todos los que colaboramos en ella, pues, ¿no? Entonces, siempre buscamos eso, ¿no? Otra cosa que también es importante es que ser paciente, ser empáticos con las personas y saber que a lo mejor si en el trayecto donde tú estás creando una buena cultura laboral, pues claro que se van a equivocar, claro que la van a regar, pero, pero tú tienes que estar ahí para coacharlos, para estarlos ayudando. Entonces, otra cosa que también se valora mucho, que tú seas soporte, que ayudes para que ya puedan ellos de alguna manera volar solos, ¿no? excelente, excelente comentario, Pancho. Se nos está acabando el tiempo ahí. Vamos a pedirle a nuestro productor ahí, excelente productor, Gerson, que nos llegue a la sección de la Eso. semana. Esta es la pendejada de la semana. Excelente, mira, ya hay un caso muy sonado, incluso hay una serie ahí que se puede ver, que es la cultura fingida ahí del caso de WeWork. ¿Se acuerdan ahí durante años? Pues WeWork, la empresa esta que se dedica a la renta de espacios de coworking, que creo que fueron de los primeros que empezaron con el concepto. Pues presumían que tenían la mejor cultura del mundo, ¿no? Con oficinas así bien modernas, bien cool, fiestas internas, discursos de transformación, pero por dentro, pues el equipo sufría de jornadas extenuantes, despidos sin avisos y decisiones, pues impulsivas del director, ¿no? Pues el resultado, pues el colapso organizacional, ¿no? El burnout masivo, la fuga de talento, y ahí pues la cultura era solo un discurso, ¿no? Un pitch de marketing. Le pongo un ejemplo, porque el vato traía un desmadre, pues, en lo personal, Ah, sí. y lo metió a la, Ah, lo metió a la compañía. sí. Vean la serie, está muy buena y se aprende mucho de eso. Y pues con esto llegamos al final de nuestro programa. Les queremos dar las gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver en 2 semanas más. ¿Algún pensamiento final, Pancho? Sí, fíjate, yo les dejaría esto, nada más, que la cultura laboral es el alma de la empresa. Si no la ordenas, la empresa se va a llenar de miedo y de chismes, porque Ujú. acuérdense que también el orden en la cultura laboral es rentable.
Ándale, frase matona para terminar. Entonces, tener gente no es tener equipo, y tener equipo no es que trabajen para ti, entonces es que trabajen contigo, aunque tú no estés. Esto fue Los Transformadores, Así donde es. la única constante es el cambio. Hasta pronto. Muchas gracias. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.